Hay iglesias protestantes que saben un grave problema si son conservadoras de casar ahora a dos varones y a dos damas. Chile también ha hecho. Chile también. Y acá en Perú no sé si ya te está escuchando ahí que ya estaba allá. Y eso, queridos amigos y hermanos, son señales de que el Señor está pronto en venir. Yo, de que tengo uso de razón, estoy en esta iglesia y hoy puedo decir que estoy viendo el cumplimiento de lo que se me enseñó cuando era niño. Hemos sido testigos de lo que la palabra de Dios a través de Mateo 24, a través del libro de Daniel, a través del libro de Apocalipsis, se está desarrollando paso por paso. Y somos testigos oculares de ese cumplimiento. Hermanos, es una bendición, amén. Hermanos, los pioneros, así es porque estamos, ¿qué cosa? En los últimos tiempos. Los pioneros, hermanos, de la iglesia adventista, ¿cuánto hubieran querido dar? Hubieran tenido ese privilegio, hermanos, de ver lo que se está cumpliendo. Ellos se fueron a la muerte con esperanza. Y la experiencia de los pioneros en 1844, hermanos, fue de tal manera que ellos sí esperaban la venida de Jesús con tanta emoción. Si podemos, como decía hace un momento, si podemos hacer un paralelismo a la vivencia de nuestros primeros pioneros con la vivencia hoy de nuestro pueblo, habría ¿qué cosa? Una gran diferencia. Una gran diferencia. Porque somos el pueblo que está en estos últimos días esperando la venida del Señor, viendo las señales, viendo el desarrollo y el cumplimiento, y ellos no tenían internet, ellos no tenían WhatsApp, ellos no tenían YouTube para ver las noticias. Usted quiere ver ahorita qué es lo que está pasando en Rusia, ahorita, a las 10 para las 11, usted va, hermano, se conecta a internet y sabe lo que está pasando ahorita en Rusia. Ahorita, así, y así, en vivo todavía. En todo el mundo. En todo el mundo. Ellos, como los apóstoles, después de la misión a la cual el Señor les dio, no tuvieron ese privilegio de tener tanta información. Hoy en día, hermanos, por la misma información que tenemos, nos queda ¿qué cosa? ¿Ir a dónde? A la palabra para ver el desarrollo y el cumplimiento de lo que nuestros ojos están viendo, siendo testigos de estas cosas que están sucediendo. Y hoy estamos fin de año, y entiendo que en todo fin de año, las empresas, ¿qué cosas hacen a fin de año? Inventario, balances, ¿sí? Balances. ¿Para qué? Para saber si en el año cómo les ha ido, ¿sí o no? Si ha habido ganancia o pérdida. Y cuando ha habido pérdida, ¿qué hacen las empresas? Dicen, bueno, no ha funcionado este año, mucha inversión. A ver, vamos a ver si podemos recapitalizar, ¿no? ¿Sí? El fondo para ver si este año cómo nos puede, y hacen proyectos para el siguiente año porque están viendo que su balance no está hacia arriba, ¿no? Y tiene curvas y curvas y curvas, y ahí está, ¿no? Que quiere con la curva recta, ¿no? Y una empresa invierte tanto para no ganar, ¿no? ¿Por qué se necesita ganar? Hoy el propósito del Señor que cada uno de nosotros hagamos un balance en este fin de año, un balance como persona y de manera individual, un balance como familia. La familia debe sentarse y los esposos deben hacer un balance este año. Y si la esposa no está, el esposo solo le toca entonces hacer el balance. O de repente el esposo no está, la esposa sola y hace papá y mamá, se sienta a hacer el balance. Este año, ¿cómo nos ha ido? ¿Cómo me ha ido como mamá? ¿Cómo me ha ido como esposa? ¿Cómo me ha ido como hijo? ¿Cómo me ha ido como hija? ¿Cómo me ha ido como abuela, como abuelo, como nieto? Cada uno debemos hacer un balance este año para ver qué cosa está pasando y cuáles son los frutos del Espíritu que vamos, ¿qué cosa? Entregar al Señor. Y le digo esto porque en el libro de Daniel hay una historia muy interesante en la cual tiene un cumplimiento importantísimo. La Biblia del Señor dice, hermanos, de que muchas de las profecías que están en el libro de Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel y los profetas menores y mayores, fue escrito, dice, más para nosotros que para ellos. Fue escrito más para nosotros que para ellos. Y dice la palabra del Señor. Vamos al libro de Daniel,
capítulo 5, hablando del rey Belsasar. Nabucodonosor había fallecido y el rey Belsasar se encontraba, ¿qué cosa? Estaba su nieto, ¿no? Haciendo un gran banquete. Versículo 1, capítulo 5. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino, dice, ¿no? Él está haciendo un banquete y bebiendo vino con 1000 príncipes. ¿Qué tal banquete, hermano? Para 1000 personas. Belsasar, con el gusto del vino, mandó a que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen con ellos el rey y sus príncipes, sus esposas y sus concubinas. Belsasar dice, con el gusto del vino. ¿Qué se encontraba allá, Belsasar? ¿Estaba qué cosa? Ya estaba tomado. Ya estaba lleno. Porque había tomado qué cosa? Vino. ¿Un vino qué? Un vino de uva puro como zumo, o era un vino firme, con el fermento. Porque el vino que el pueblo israelí hacía un vino puro, ¿no? ¿Sí? Era zumo de uva, que representaba la sangre de su Señor. Pero los paganos, siempre Satanás trató de copiar y pervertir todo lo que el Señor había hecho. El Señor hizo un día de descanso, Él también hizo un día de descanso. El Señor estableció la familia y Él también ha hecho una copia más de la familia. Y todo culto de oración que el Señor ha hecho por el pueblo de Dios, Él también lo ha copiado y pervertido y mezclado. Y miren, Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen con ellos el rey y su príncipe, sus esposas y sus concubinas. Versículo 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron con ellos el rey y sus príncipes, sus esposas y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro y de madera y de piedra. ¿Qué cosa había hecho Belsasar? Había traído ¿qué cosa? Vino. Había mandado traer los vasos, ¿qué cosa? Los vasos del templo. Vasos sagrados. Que eran usados, ¿qué cosa? Exclusivamente para la adoración de Dios. ¿Cómo, hermanos, cómo podemos entender que este hombre que se encontraba, y yo entiendo, ustedes entendemos, que Belsasar, hermanos, había recibido, ¿qué cosa? Conocimiento de la obra que había hecho el amigo. Él había sido testigo de la conversión de ¿quién? Del abuelo Nabucodonosor. Nabucodonosor, hermanos, se convirtió. Tuvo una experiencia de conversión. El Señor lo llevó ¿a dónde? Lo llevó, dice, a la locura. ¿Para qué? Para que se humillase, para que todo ese yo, todo ese ego que tenía, fuera al polvo de la tierra y pudiera ir, ¿qué cosa? Ser regenerado, restituido, renacido, nacido de nuevo. Y hoy nos toca a nosotros, que muchos a veces tenemos una influencia en Nabucodonosor. Somos Nabucodonosorcitos, hermanos, en muchas oportunidades. Y hoy necesitamos desprendernos de ese tirano que llevamos adentro, de ese egoísta que llevamos adentro, de ese impulsivo que llevamos adentro. Hay una necesidad, hermano, grande. Y lo que se permitió en Nabucodonosor fue esa transformación de su carácter. Y de eso había ¿qué cosa? Había visto que Belsasar, su nieto. Él había recibido un testimonio real de parte de su abuelo, y acá dice su padre. Hermanos, ¿cuánto una influencia es importante en la vida de un cristiano? ¿Nos hemos dado cuenta que podemos ser influencias o no? Porque hoy en día veo a través de internet los famosos influencers, ¿no? Influencer, escucho yo, influencer, youtuber, porque se entiende influencer porque esa persona que está dentro de la señal del internet ejerce una influencia. Y qué interesante, hermano, que esa influencia muchas veces, ¿qué cosa es? Es más negativa que positiva. Porque lo que se habla, los contenidos que hablan estos influencers, la gran mayoría de ellos no son influencias que nos puedan, ¿qué cosa? Renovar, edificar el alma, edificar el espíritu, edificar nuestro conocimiento, edificar nuestra forma de ser, el desarrollo del ser.
Y hoy en día es libre porque cualquiera puede ser influencia de mañana. Ustedes se niegan unas horas y arman un canal y se pueden hablar un montón de cosas. Lo que Nabucodonosor, a través de su conversión, había ejercido una influencia total, pero su nieto no había qué cosa, se había resistido a esa influencia. Por eso que mandó a traer los vasos sagrados. Y los vasos sagrados se encontraron guardados porque Nabucodonosor los había guardado. Había entendido que lo que había traído, ¿qué cosa? Lo que había traído de Israel, de Judá, había traído de cosas, eran, ¿qué cosa? Sagradas. Fueron robadas en su momento, pero él entendió que eran sagradas. Y las guardó, las custodió y las guardó. Hoy en día nosotros, hermanos, ¿qué estamos haciendo con la verdad? O esos vasos sagrados que hemos recibido. Muchos no hemos recibido esos vasos sagrados desde niños. Hemos recibido desde adultos. ¿Qué estamos haciendo con esos vasos sagrados que el Señor nos ha dado? Guardando. Como se acuerdan la parábola de ese siervo que el Señor le dio los talentos y le dio a ese, le dio el talento. ¿Y dónde qué había hecho con ese talento? Lo había escondido. Lo enterró. Y hoy en día, hermanos, los talentos nos han sido dados, ¿qué cosas? Para desarrollarlos para su obra. Para su obra. Para que la gloria y la honra sea para Él y no para nosotros. ¿Y qué pasó con Belsasar? Dice, hermano, mandó a traer los vasos sagrados. Vasos sagrados. Versículo 5. En aquella misma hora salieron unos dedos. Miren, cuando Belsasar, hermano, todos nosotros tenemos, hermanos, hasta hoy el tiempo de gracia. Capítulo 29 del conflicto de los siglos, les invito a que lean ese capítulo hermoso. Habla acerca sobre el juicio investigador. Hay dos momentos en el ser humano, hermanos, que nuestro tiempo de gracia termina. Uno es cuando morimos. Y el segundo es si alcanzamos nosotros a ver al Señor cuando venga el año de los siglos. Previo a eso, el tiempo de gracia se cierra. Ese es nuestro tiempo de gracia. Y dice la palabra del Señor, el que sea justo todavía, el que sea limpio todavía, el que siga sucio, síganse ensuciando. Y hoy en día nos toca, hermanos, encontrarnos en esos instantes, apercibidos y listos, para ver el fiel cumplimiento de nuestro tiempo de gracia. Cuando Belsasar, hermanos, manda a traer los vasos sagrados, su tiempo de gracia, ¿qué cosa? ¿Qué estaba pasando? Se estaba acabando. Se había acabado. Porque si él sí conoció, él había conocido lo sagrado. Él no era, hermanos, él era neófito, él no era alguien que no conocía, sí conocía. Conoció el antes de Nabucodonosor y conoció ¿qué cosa? El después de Nabucodonosor. Y él, hermano, se osó a traer. Pero para que se osara de traer, entendamos, hermanos, que cuando estaba sobrio, no lo hizo. Porque en su sobriedad entendía un poco que era sagrado, ¿no? O no lo trajo. Esperó estar en ebriedad, porque quien está en ebriedad, ¿qué pasa cuando está en ebriedad? Todo lo malo se hace. ¿Hay discernimiento en la ebriedad? No hay discernimiento. Por eso que cuando una persona se encuentra en un estado de ebriedad, ¿qué cosa? Dice cosas, dice disparates, dice locuras. Y al día siguiente, ¿qué dice? Uy, ¿qué dije ayer? ¿Qué pasó? Uy, ¿qué cosa he dicho hoy? Oye, cuéntame, ¿hice un escándalo ayer o no? El mensaje, los tres ángeles, encierra un tema importante acerca sobre el vino que hoy se está tomando, queridos amigos, queridos amigos. Y todos los que tomen el vino de Babilonia, ¿qué va a pasar con los que toman el vino de Babilonia? Versículo 14. Van a ser partícipes de qué cosa, ¿de qué? De las plagas que van a caer en este mundo. Si han leído, porque la lección para sabática del siguiente pasó, habló del mensaje de los tres ángeles. Y habló claramente de lo que significaba el mensaje del primero, segundo y tercero. Y si nos encontramos viviendo el mensaje del primer ángel, ¿y cuál es el mensaje del primer ángel? Temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Primer punto, ¿qué significa temer a Dios? Reconocer. ¿Qué más? Ser fiel a Dios. ¿Qué más? Obediencia. La palabra, hermanos, la palabra temor
en el hebreo original tiene dos consonancias muy interesantes. Porque el temor, cuando habla del temor de Jehová, no habla del temor, del susto, del pánico. Habla de respeto, la reverencia. La reverencia que se debe tener cuando estamos ¿en qué? En la presencia del Señor. Esa es la palabra temor. Y más adelante, dice en el libro de 20 de los últimos días, lo que tienen ustedes, si no me equivoco, en el capítulo 5, titulado La vida devocional de remanente. Si leemos este capítulo muy bonito, hermanos, nos vamos a encontrar que debemos estar viviendo como dice este capítulo. Porque dice la vida devocional del remanente. ¿Sí? Y ahí la Señora nos hace acordar cómo deben ser nuestros cultos en la mañana, en la tarde. ¿La familia está haciendo el culto? ¿Aún todavía? ¿Cuánto tiempo invertimos en nuestro culto personal? ¿Qué dice la palabra del Señor? Mínimo una hora de comunión con el Señor. ¿Tenemos tiempo para una hora? ¿Qué opinan ustedes? ¿Tenemos tiempo para una hora? O los afanes de este mundo nos recortan ese tiempo sagrado dedicarnos para el Señor. Y como padres y como madres, es restablecer nuevamente ese culto familiar. Porque, hermanos, los cultos de familia son los baluartes, las columnas que van a hacer permanecernos en la hora de la crisis más dura. El hogar, la familia que no hace culto personal, no tenga por suerte, no va a pasar la prueba final. No va a pasar la prueba final. Estos templos van a cerrar, hermano, muy pronto. Muy pronto, hermano. Y si no estamos acostumbrados al culto de mañana, al culto de tarde, para nosotros va a ser algo nuevo, reunirnos en casa en algún momento. ¿Con qué propósito nos vamos a reunir en casa? Y hoy en día tenemos que empezar a practicar esa vivencia en comunión con Dios para entender qué es el temor de Jehová. Porque, hermanos, ¿se acuerdan de Enoc? En el Antiguo Testamento, que se fue al cielo. Él, hermano, había entendido qué cosa era el temor de Jehová. Y dice acá la palabra del Señor, dice, página 73 de esta edición, las Aces, capítulo 5 dice, hablando de Enoc. Enoc caminó con Dios por espacio de 300 años antes de su traslación al cielo. ¿Qué dice? Caminó 300 años, dice, antes de su traslación al cielo. Y el estado del mundo de sus días no era más favorable para la perfección del carácter cristiano que lo que es ahora. Oye, hermano, qué interesante. En la época de Enoc, dice, no había internet, no había juegos, no había televisión, no había Netflix, no había nada. No había tecnología, no había fiestas, tradiciones, no había. Pero dice, su mundo era tan corrupto como lo es hoy en nuestro día. Pero ¿qué lo hizo a este hombre permanecer fiel aún viviendo entre la corrupción? Hoy, si estamos en la ciudad, nos toca, hermanos, ser 10 veces más fieles al Señor. Tratar de dormir con tanta bulla, con tanto ruido, dormir de manera diaria 5 horas, 4 horas, 3 horas. ¿Cómo llegamos, hermano, en la semana, fin de semana? ¡Wow! Agotados. ¿Y nos dormimos el sábado o no dormimos el sábado? Claro, porque llegamos al final del tiempo, de la semana, cansados, agotados, saturados. Y el Señor nos decía que nosotros nos podamos libertar de eso. Y dice acá la palabra del Señor, ahí está que ahora el temor del Señor. Educó su mente y corazón para sentir siempre que estaba en la presencia de Dios. Eso, hermanos, es lo que dice la palabra del Señor acerca del temor de Jehová. Es el principio de la sabiduría. ¿Cuál es el temor? Educó su mente, ¿no? Que siempre se encontraba en la presencia de Dios. Y hoy en día, cada joven, cada señorita, cada niño, cada adulto, donde nos desarrollemos en nuestros diarios deberes de la vida, en nuestros negocios, en nuestro trabajo, siempre tenemos que tener presente que estamos ante la presencia del Señor. Que Él me ve, que Él me observa con ojos de amor y misericordia. Y cuando a mí me ofrezcan algo que yo no debo comer, no debo tomar, no debo mirar, y aún una conversación profana, idolátricas, o conversaciones, hermanas, concupiscentes de los compañeros de trabajo, yo debo decir no, y retirarme. Disculpa, amigo,
Muchas gracias. Eso es lo que le tocó a Enoc. Educar su mente que se encontraba, dice, en la presencia del Señor. Eso era temor de Jehová. Y hoy en día el pueblo de Dios, caminando en el mensaje del primer ángel, que va a encontrarse en esa experiencia de crecimiento diario, eligiendo lo bueno entre lo malo. Pero para eso, ¿qué debo tener yo? Una comunión diaria con el Señor. Si me descuido en mi comunión diaria con el Señor, voy a hacer ¿qué cosa? Presa fácil. Presa fácil. Y Satanás es el gran acusador. Dice el libro de Zacarías, el acusador de sus hermanos. Y cuando nosotros nos airamos y dijimos algo duro, y nos sentimos acusados, ¿no? Mira, ¿qué has hecho? Los que aún todavía sienten esa voz, porque hay otros que ya dejaron de sentir esa voz. Y se convierte tan natural, tan igual. Bueno, una raya más al tigre. No, queridos amigos. El temor de Jehová es entender que me encuentro en la presencia del Señor y que si yo me equivoco, debo ir a la palabra del Señor. ¿Qué dice el libro de Isaías, el capítulo 1, versículo 15 al 18? Anoten, dice ahí, que debemos, ¿qué cosa? Pedir perdón, resarcir el daño, reconocer. Y dice que, ¿qué dice el Señor luego? Luego de eso, estamos a cuenta. Anoten los textos, amigos. Hermanos, cada culto del sábado ustedes deben traer su cuaderno, su lapicero y anotar cada versículo que se les dice. Hermanos, el apóstol Pablo, cuando fue a Berea, se encontró con unos amigos ahí, y estos hermanos, estos bereanos de este lugar, eran hombres, hermanos, que no eran incrédulos, sino ellos decían a la ley y al testimonio. Y tomaban nota de todo lo que el apóstol Pablo hablaba y les decía. Y cuando iban a casa, ¿qué iban a hacer? Iban a corroborar lo que el apóstol Pablo decía y decían, amén, así es, amén, así es, amén, así es. Porque eso es lo que nos debe llevar hoy en día a compartir la palabra de Dios, que sea conforme a su palabra. Y la escuela sabática, el día de hoy, para este fin de año, ha sido contundente. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis, dice qué cosa, verdaderamente mi discípulo. Y eso lo hemos visto durante la semana, en la escuela sabática se estudió eso. Cuán importante es que nos encontremos arraigados en la palabra. Y el apóstol Juan dice claramente, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Y en la experiencia de este joven Belsasar, él había recibido la palabra a través de Daniel, a través del abuelo, porque el abuelo, cuando se acuerdan después que él fue llevado como una bestia, ¿sí? Y pasó esa experiencia, esos años donde el Señor lo llevó a encontrar la verdadera humildad, donde este hombre se convirtió. ¿Cómo terminó él su palabra? ¿Qué dijo? Bendito sea Jehová, el Dios de Daniel, de todos los que adoren a él. ¿Y ustedes creen que no hizo reformas en su familia? Claro que las hizo. Nabucodonosor las hizo las reformas. Y hoy en día cada padre de familia, cada madre de familia debe hacer hoy en día las reformas de una vida consagrada al Señor. Y hoy, hermanos, esas reformas que se hacen, que el padre y la madre hacen, deben ser ¿qué cosa? Deben ser por contraste. Debe ser, hermano, como testimonio directo. ¿Y cómo es eso? Como padres y como madres, hoy en día nos toca empezar eso. El padre debe levantarse a las primeras horas de la mañana a buscar al Señor. Ir de rodillas. Ir a la palabra. La madre de familia, estos tipos, hermanos, donde hay más contaminación. Hablamos del ambiental, más contaminación moral. Debe estar, ¿qué cosa? Aferrada a la palabra y buscar a las primeras horas de la mañana al Señor. Señor, dame sabiduría para el día de hoy, enfrentar lo que tengo que enfrentar dentro de la casa y fuera de la casa. Cuando mis hijos vengan de la escuela y les han enseñado que pueden casarse, si son varones, entre mujeres. Porque eso es lo que se predica, o lo que se hace hoy en las escuelas públicas. ¿O no es así? ¿Qué creen ustedes? ¿Que no es así? Oiga, hermanos, todo lo que se ha vivido, hermanos, nosotros estamos viviendo en burbujas todavía. Y hoy la familia debe estar solidificada, fortalecida y cimentada en la roca que es Cristo.
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis, ¿qué cosa dice? Verdaderamente mis discípulos. Cuando dice la palabra verdadero, es porque si no estudiamos, nos convertimos en ¿qué? En falsos, ¿qué cosa? En falsos discípulos. La palabra está expresa de manera ahí, preponderante. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué más dice? Y conoceréis, dice, ¿qué cosa? La verdad. Y la verdad os hará libres. Y la palabra libertad que se usa acá no es la palabra libertad, es una libertad política, porque ellos esperaban, hermanos, que Jesús viniera y los libertara, ¿qué cosa? De los romanos. Ellos querían un rey que les diera de comer mañana, tarde y noche, que no les faltara nada. ¿Qué más querían ellos? Querían tener abundancia, que sus graneros hermanos estén llenos de trigo. Lo que ellos querían, ¿qué cosa? Estar sobre todas las naciones, como fue en la época de Salomón. Y ellos anhelaban volver al imperio de Salomón. Pero el Señor, cuando les habló acerca de si conociereis mi palabra, seréis verdaderamente discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿De qué libertad les hablaba el Señor? ¿De qué tipo de libertad? De libertad del pecado, de libertad de la opresión mental, de la libertad de qué cosa? De la libertad, hermana, de lo que hoy en día está subyugando el mundo entero, de la parte mental, de la depresión, libertad de la pena, libertad de la culpa. Por eso hoy en día, hermanos, los hospitales psiquiátricos se están llenando de gente. Y los hospitales psiquiátricos ya no saben qué hacer, por eso le dan libertad a la gente. Por eso usted ve mucha gente, hermano, que está enferma mental andando en la calle, porque el sistema de salud no puede. Pero el Señor ha dado la medicina a su pueblo, la medicina del ser humano, para que sea libre. Pero que hoy día la pena, hoy, hermanos, la pena, la depresión, la ansiedad, Que no conocen la verdad. amén, está llevando, ¿qué cosa? A la locura y la pérdida de la razón. Por eso él mismo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué más dice en el libro de Juan? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo lo da. Y el mundo, ¿qué paz nos da? Oiga, el sistema de salud, para tener paz, ¿qué nos da? Pastillas. ¿Dónde salir? O que usted va al psicólogo o al psiquiatra y le soluciona el problema. Oiga, venga usted 10 terapias todo este año. Usted tiene que ahorrar mucho dinero para darle, ¿qué cosa? Es usted de psicólogo. ¿Y qué hace el mundo psiquiátrico? El mundo psiquiátrico lo único que hace, o te internamos, o te sedamos, o te damos de por vida medicamentos, pastillas. Nada más. Jesús, hermano, nos da la respuesta a esa necesidad mental. Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Qué significa irse a dormir tranquilos, hermano? ¿Cuánto cuesta hoy en día irse a dormir con paz? ¿Cuánto cuesta irse a la cama sin tener que pensar en tantos problemas y que mi cerebro descanse como debería descansar? Que mis neuronas descansen y se multipliquen porque estoy, ¿qué cosa? Mi cuerpo, mi mente está descansando. Y mis músculos están, ¿qué cosa? También desarrollando porque estoy descansando. Está relajando. Se están relajando. ¿Cuánto cuesta para el ser humano hoy en día irse a dormir con tranquilidad, con paz? Wow, hermano, el Antiguo Testamento nos da testimonio de eso. Oye, hermano, el profeta Eliseo, un hombre que había sanado, había resucitado muerto, había hecho innumerables, hermanos, milagros. Era un hombre, hermano, que su confianza estaba en el Señor. Y hoy en día nos invita a tener esa misma confianza. A él, hermano, los asirios lo venían a buscar para matarlo. Y ese día lo venían a buscar para matarlo al profeta Eliseo. Y cuando su siervo le dijo, profeta, los caballos de Asiria han venido a llevarte. El rey de Asiria ha venido con un ejército para llevarte preso y matarte. Y él le dijo, ¿qué cosa le dijo Eliseo a su siervo? Oye, siervo, anda, sube al segundo piso y mira. ¿Qué dijo el siervo? No veo nada, dijo. Oye, hermano, hoy en día es que los ojos de la fe solo pueden mirar lo que el ser humano no puede ver. Es una experiencia de la carne. Romanos 8 dice que las cosas de la carne se entienden en la carne. ¿No han leído Romanos 8? Dice, sí, las cosas del Espíritu se entienden en el Espíritu, porque solamente son cosas, es una obra del Espíritu Santo, haciendo que un ser humano pueda ver lo que no se puede ver, lo que un ojo humano no puede ver. ¿Y qué le dijo? ¿Qué cosa le dijo el rey? No, ¿qué dijo el profeta Eliseo al siervo? Le dijo, oye, anda por segunda vez y mira. ¿Y qué cosa miró esta vez? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo? El ejército de Jehová
esté en los cielos. Hoy, hermano, en un ejército de ángeles. De ángeles. Por Eliseo se encontraba tranquilo. Y hoy en día, hermano, ante la preocupación y la ansiedad, hay cargas que tenemos que dejarlas al Señor. Y muchos de nosotros no habíamos aprendido eso. Nos hemos hecho de carga, a tal punto, hermano, de no poder dormir noches enteras. Y nos afecta la salud, nos afecta en la comunión personal como familia. Andamos, hermanos, andamos desesperados, andamos marginados. ¿Usted ha subido al Metropolitano? ¿Sí? ¿Lleno? ¿Y cómo está? No me toque, no me toque. No, mi fe. ¿Con qué ánimo la gente sube? ¿Se dan cuenta? Desesperación. Cuando el Señor, ¿qué cosa dice en su palabra? En el libro 14 del libro de Juan, hablando acerca de la paz, ¿cómo dice el Señor? No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed en Dios. Tiene esperanza para su pueblo. Y este rey, hermano, Belsasar, había tenido testimonio de la palabra, ¿sí? Pero como su vida fue una vida, hermanos, de no comunión con el Señor, se había extraviado. Se había extraviado. A tal punto, hermanos, que llegó y pidió los vasos sagrados que trajesen a este banquete, un banquete idolátrico, un banquete, hermano, que había solamente corrupción. Vamos así, dice. Entonces, en aquella misma hora salieron unos dedos de la mano, de mano de hombre, y escribían delante del caldero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la palma de la mano que escribía. Oye, hermano, lo que él vio, lo que vio el rey Belsasar fue, él no vio lo que estaba escrito, vio una mano, ¿qué cosa? Que escribía. Fue testigo, ¿qué cosa? Fue testigo de la visita del Señor. ¿Hemos entendido, hermano, que el Señor nos visita? ¿Nos ha visitado el Señor? Amén. Hermanos, el Señor nos visita. Nos visita el Señor. Que nosotros no podemos ver, somos de carne. Amén. Y en esa visita, ¿cómo debe encontrarnos? Oiga, Israel, hermanos, Israel no lo esperó. Y él había visitado a Israel. ¿Qué dijo él cuando estaba, ¿te acuerdas, entrando a Jerusalén? Dijo, en Lucas 50. Ojalá hubieras comprendido el día de tu visitación. Ojalá hubieras comprendido el día de tu visitación. ¿Y habían comprendido el día de su visitación? No lo habían comprendido porque no lo habían percibido. Hoy en día, queridos amigos, queridos hermanos, el Señor nos está visitando. Él nos visita. Y la palabra más exacta se encuentra, hermano, en el segundo mandamiento. Cuando dice, hablando, yo visito, ¿qué cosa él dice? Yo visito la maldad de los padres hacia los hijos, a la tercera y cuarta generación de los que no conocen. Wow, hermano. Sabemos o entendemos la trascendencia, hermano, de la palabra del Señor cuando Él dice que nos visita. Y estamos listos para esa visita. A un rey lo visitó. Y este rey dijo, Señor, dame más tiempo para vivir. Le diré eso, Señor, ¿qué cosa le dijo a él? A este rey. Anda, ordena, ¿qué cosa? Ordena tu casa. A Ezequías. Ordena tu casa. Y hoy en día es el mensaje del Señor para cada familia, cada hogar, cada individuo, sea varón o sea señorita, que ordenemos nuestra casa. Una necesidad, hermano. ¿Cómo vamos a recibir al Señor si Él nos visita? Y esa visita tiene, hermanos, consecuencias. Pero para el ser humano hay esperanza, porque Dios es un Dios de esperanza, de perdón, de consolación, de ayuda. Cuando vamos a Él, misericordia y juicio y justicia. En otro momento hablaremos de eso, hermano. ¿Qué significa con trascendencia total la visitación? Pero este hombre estaba siendo visitado por el Señor y veía la mano que escribía y le estaba dando, ¿qué cosa?
le estaba dando la bienvenida, lo estaba felicitando, le estaba haciendo burras. ¿Qué estaba haciendo esa mano sagrada que se encontraba escribiendo en la pared? Lo estaba mostrando. Dice, entonces demudó el semblante del rey. ¿Quiere mudar? Cambió. Exactamente. La palabra de mudar, hermanos, se encuentra en varias partes de la Biblia. De mudar. Estaba en un estado de ¿qué cosa? De alegría. Entonces, ustedes han escuchado, desde niño escuchaba siempre cuando escuchaban en los compañeros del colegio, decían, oye, se le pasó la borrachera, porque se había asustado, lo habían casi matado, lo habían casi agredido y no sé qué pasó. Pues hermano, se le había pasado el estado del alcohol porque estaba viendo algo que era sagrado. Y lo que el Señor quería dejar presente, lo que el Señor quería que él entendiera, que sus días, ¿qué cosa? Habían sido, ¿qué cosa? Sus días habían sido visitados. Y quería dejar constancia de que se encontraba siendo visitado. Pero la visita que se encontraba en ese momento, el escenario de la visita ya no era para misericordia ni perdón. ¿Para qué tipo de visita era? De justicia y juicio. Hoy en día el mundo protestante, queridos amigos, enseña hoy en día, sí, Dios es un Dios de amor, de misericordia y perdón. Moisés vio, hermanos, su gloria. Jehová, fuerte y misericordioso, dijo así. Tardo para la ira, grande en verdad. Que hace cosas, misericordia millares. Pero al final dice, un Dios de justicia y juicio. Hoy el mundo protestante dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Han escuchado eso? Vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga, vamos a seguir pecando. Amén. Creamos por fe al Señor, nada más. Eres justo. Ya nos justificó, ya nos perdonó y se acabó ahí ya. Con eso, con creer nada más basta y sigamos pecando. La misericordia del Señor son misericordias, hermanos, que renuevan, regeneran al ser humano, restauran al ser humano, le dan ¿qué cosa? Una nueva vida, un nuevo nacimiento. Por cada tipo del Señor iba y sanaba y tocaba, ¿qué cosa le decía? ¿Cuál era la palabra del Señor? Tus pecados, ¿qué cosa? Te son perdonados. ¿Sigue pecando? No, vete y no peques más. Porque esta gente recibía ¿qué cosa? La restauración, la sanación completa, íntegra, que solamente el Señor puede dar. La restauración del cuerpo físico, del alma, del ser. Eso es lo que el Señor quiere hoy en día en nosotros, que seamos restaurados de manera completa, de manera íntegra, de manera total. Hoy día el ser humano busca solamente restaurar al hombre, solamente el cuerpo, su salud. Nada más. Pero el Señor nos ofrece una restauración total del espíritu, del corazón y del cuerpo, del ser íntegro, completo. Esos son los propósitos del Señor. Y eso lo encuentra usted en tercera de Juan, cuando el apóstol Juan le habla a un amigo llamado Gallo. Amado, yo quiero que seas prosperado en todo, le dice así, en todo. Porque solamente es la forma de sanar del Señor, de restaurar. Y la palabra solamente puede hacer eso, a través de la palabra. Y Belsasar, queridos amigos, vamos concluyendo, dice, entonces demudó el semblante del rey y sus pensamientos lo turbaron y se desataron las ceñiduras de su lomo y sus rodillas se batían la una con la otra. ¿Qué pasaba ahí? Estaba ahí de miedo, se golpearon las rodillas. Oiga, un monarca, oiga, Belsasar lo podemos comparar como si fuera Donald Trump o como si fuera Vladimir Putin, porque era ¿qué cosa? El rey del imperio que se encontraba gobernando todo el mundo. Todo el mundo. Para que vean ustedes, hermanos, hasta qué punto, cómo es que el Señor, hermano, el Señor, su sola presencia, puede, hermanos, puede subyugar a la mente, hermanos, más corrupta, más violenta. En Gadara tenemos mucho que aprender de ahí. Cuando aparecieron los gadareros, los discípulos habían corrido, dicen. Y Jesús se encontró tranquilo. Y hoy en día debe ser nuestra experiencia igual como la de él.
encontrados y refugiados en la roca de Cristo. El rey se encontraba, hermanos, asustado. Sus rodillas se golpeaban, dice, una con otra. Y dice la palabra del Señor. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir astrólogos. ¿Quiénes más? Caldeos y adivinos. ¿Por qué mandó a llamar a estas personas? Porque estos eran, ¿qué cosa? Los científicos de aquella época. Eran los hombres de ciencia de aquella época. Los astrólogos. ¿Y por qué los caldeos? Porque si vamos a la historia, hermanos, era el imperio caldeo asirio. Y siempre los caldeos, hermanos, se caracterizaron por ser hombres de ciencia, conocían los astros. Eran los científicos, eran la NASA de aquella época. Los asirios eran considerados, eran los más rudos. Los historiadores llaman que eran brutos y solamente mataban, nada más. Era una máquina de matar. ¿Cómo es que se fusiona este imperio de tal forma? Había cerebro y había fuerza. Pero esta nación que se caracterizaba, hermanos, por las cabezas de oro, se estaba subyugando al Señor. Y hablando de la visita, hermanos, el Señor en el segundo mandamiento hay una promesa muy hermosa para cada uno de nosotros. Cuando Él dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Sí? A tercera y cuarta generación. De los que me aborrecen, dice. ¿Y cómo aborrecemos al Señor? No cumpliendo su voluntad, no guardando sus mandamientos, no teniendo una experiencia total con el Señor. Y peleamos con el hermano, peleamos con los vecinos, peleamos con todo. Y el Señor nos llama ¿a qué? Nos llama al Señor a buscar la restauración de las relaciones humanas, de las relaciones personales entre cada uno. Y el Señor nos llama a eso. Porque luego de esa expresión que el Señor da, dice más, después un poquito más dice, pero hago misericordia, dice. Oye, ¿a quién le ha visto? ¿Cómo es que el Señor puede romper una maldición? Porque solamente Él lo puede hacer. Pero hago misericordia a millares, de los que cosas, de los que guardan y obedecen mi mano. Oye, hermanos, para mí es una promesa. Es una promesa que hoy en día el Señor nos da si nos hemos equivocado, si hemos errado, si no hemos conocido la luz antes. Nos podemos desanimar. Ahora, ¿qué hago con este hijo? ¿Qué hago con esta hija? ¿Qué hago con este esposo? ¿Qué hago con esta esposa? Y que queremos nosotros, ¿qué cosa? Querer solucionar todo, encontrar respuesta en todo. Y vamos a terapia, vamos cuando el Señor está ahí ofreciéndonos la medicina total. Y un plan de vida para restaurar la familia, porque estoy decidiendo en ese momento empezar nuevamente con el Señor, encaminarme a través de su palabra y comenzar, ¿qué cosa? A restaurar el hogar. Tengo que pedir perdón, lo hago. Tengo que reconocer que me he equivocado, tengo que reconocer. Y es una de las cosas más duras para el ser humano. El rey David dijo en el libro de Salmos, ¿qué hombre hay que conoce, que reconoce sus faltas? ¿Qué hombre hay? Ni uno, dice, que no quiera reconocer. Pero porque eso solamente es una obra del Espíritu Santo en un ser humano, cuando decía qué cosa, reconstruir, cuando le decía qué cosa, cambiar, cuando decía renovar. Esa es la obra, hermano, de la justicia por la fe. Esa es la justificación por la fe, hermano. Es un tema sencillo. Encontrar que Él murió por mí, que su sangre me ha perdonado, me ha justificado. Pero y se me imputa su justicia. Pero hoy me toca qué cosa, a través de ese amor a Él, reconociendo que soy indigno, reconociendo mi pecado, Él me da una nueva oportunidad. Y voy a Él caminando en esa escalera de que dice el apóstol Pedro. Caminando, ¿qué dice? Y a tu fe añade virtud, dice. Y comienza a dar los pasos siguientes. Lo que nos toca, hermanos, es la experiencia de la justicia, ¿qué cosa? De la justicia impartida. La santificación. Y este hombre, hermano, había conocido mucho de eso, porque había visto la experiencia, ¿qué cosa? De un hombre justificado, perdonado, como fue Nabucodonosor. Se resistió de esa influencia. Cuando nosotros nos estamos resistiendo de esa influencia y no queremos que vamos a ser visitados, o queremos que vamos a ser visitados.
dice la palabra del Señor. El rey gritó en alta voz: quisiesen venir astrólogos, caldeos y adivinos. Porque el ser humano, hermano, lo único que empieza a hacer cuando se desespera, no es buscar a Dios, sino buscar la ayuda humana, porque nuestra confianza está ¿dónde? En los hombres. Y eso es lo que dice este hombre, porque su vida se fundó, ¿qué cosa? En gobernar y en los hombres. Llamó, dice, adivinos, caldeos y astrólogos. Habló el rey y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que leyere esta escritura y me mostrare su interpretación será vestido de púrpura y tendrá collar de oro a su cuello y gobernará como el tercero en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey. Bien, fueron introducidos al palacio todos los sabios del rey. Los matemáticos, los hombres de la NASA, los científicos de aquella época. Ninguno le daba ¿qué cosa? La interpretación. Porque dice el libro de Daniel, capítulo 12, que ¿qué dice? Los entendidos, ¿qué cosa? Entenderán. Solamente los entendidos entenderán. Queremos ser entendidos en estos últimos días, cuando hay tanto viento de doctrina, cuando hay tanta falsedad, una mezcla de verdad con mentira. Solamente el Señor puede hacer eso cuando vamos a la palabra del Señor, para ser libres. Y hoy en día es necesario, queridos amigos, es necesario la palabra del Señor. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey y no pudieron leer la escritura ni mostrar a rey su interpretación. Hermano, lo que dice Romanos 8, las cosas de la carne se entienden en la carne, mas las cosas del espíritu se entienden en el espíritu. ¿Por qué? Porque la vivencia de ese hombre era su comunión diaria con el Señor. Hoy en día necesitamos resolver problemas, sí. Tenemos un acertijo en nuestra vida familiar, necesitamos tomar una decisión de trascendencia que es para mi vida eterna, ¿sí o no? Necesitamos cosas, sabiduría. Amén. Dice la palabra del Señor: aquel que quiera sabiduría, ¿qué dice? Pídala. Así es, ¿no me dice? Sí. Claro. Dice el apóstol: no sabemos pedir, ¿cómo? No sabemos pedir como conviene. ¿Por qué dice el apóstol que no sabemos pedir como conviene? Porque lo que pedimos es que queremos para mí. Tenemos un pedido egoísta muchas veces. ¿Qué es lo que pedimos? Pedimos por paz, pedimos por paciencia, pedimos por humildad, pedimos para que el Señor ponga el corazón perdón para perdonar. Le pedimos al Señor, pedimos capacidad para pedir perdón, para reconocer, para perdonar. Oiga, esas cosas se encuentran al último de nuestra lista. Porque lo que queremos hoy en día, ¿qué cosa? Todo lo tangible, todo lo que nos pueda sostener es natural. Hoy en día el ser humano necesita vivir, claro, necesita vivir, necesita comer, necesita un techo. El apóstol Pablo dice claramente: no conforméis, dice, con que tengáis pan, techo y abrigo. No conformáis con eso, dice. Porque hay otras cosas más necesarias, dice, que son la paz, el amor, la benignidad. Y hoy en día esa riqueza, estos tesoros no son del agrado del ser humano hoy en día. Hoy en día el ser humano se pega por los tesoros que la polilla y el ovín, ¿qué cosa? Corrompen. Y este rey, hermanos, que tenía en el cielo, amén. Porque este rey tenía todo. Hoy, hermanos, no se podía entender. Este rey tenía todo, tenía poder, tenía el mundo a sus pies. Si él quería, decía: mata a este, que moría. Pero ¿qué cosa no tenía? No tenía, ¿qué cosa? No tenía la aprobación de Dios. Oye, hermanos, en estos tiempos últimos, lo que debía preocuparnos es no tener la aprobación de Dios. Y en el Padre Nuestro se encuentra la oración que hoy en día debe ser nuestra oración, pero no como los hermanos católicos que lo repiten, ¿sí? Empezando a terminar, sino la consonancia profunda de lo que dice el Padre Nuestro. Llamarlo Padre, que Él nos acepte que lo llamemos Padre. El deseo de toda la gente, dice hermano, Padre Vida era un maestro. Hablando de esto, dice que el Señor dice: para Él es música en sus oídos cuando vamos a Él y lo tomamos como Padre. Cuando le llamamos Padre, ¿qué cosa es ser Padre en esta vida? ¿Qué significa ser Padre? Y que Dios sepa que tiene un Padre.
Como cuando el hijo sabe que tiene un padre, ¿qué pasa? ¿Se siente qué cosa? Amado, ¿Qué se siente? Amado. ¿Qué más? protegido. Protegido, cuidado, guardado, alabado, apreciado, valorado. Y cuando no está la figura del padre, ¿qué pasa con ese hijo? ¡Wow! Vacíos, 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 hermano. Por eso los consultores se llenan de psiquiatras. Y los psicólogos no pueden dar respuesta a esto. Pero el Señor es tan amoroso, tan misericordioso, que Él se ofrece como Padre. Y dice, llámeme Padre. Llámeme Padre. Porque yo estoy ahí para escucharlos a ustedes, tus necesidades. Y empezando, hermano, si no me equivoco, el capítulo 6 o 5 del libro de Mateo, así es, o del Padre Nuestro, ¿sí? Amén. Porque los discípulos le dijo, enséñanos Ahora, amén, no sabían orar. Hermano, lo interesante es que previo al Padre Nuestro, versículo antes dice, Jesús mismo dice, vuestros padres sabéis qué cosas necesitáis. Él sabe lo que necesitamos. El que no sabe lo que necesitamos somos nosotros. No sabemos lo que necesitamos. Por eso queremos las cosas que se tocan. Las cosas materiales. Eso sí queremos. Y nuestra escala de valor lo ponemos al último. Cuando se estudia, hermano, economía política, se estudia acerca sobre las necesidades. Necesidades. Las necesidades se clasifican en necesidades primarias, secundarias, terciarias, superfluas. Y hoy en día el ser humano ha invertido, hermano, la escala de necesidades. Y para ello es primero las necesidades superfluas que las necesidades primarias. ¿Y cuáles son las necesidades primarias? La comida, ¿qué más? El techo, el sustento y la salud. Eso es la primera necesidad. Y en esa escala vienen las otras necesidades secundarias. Hoy el ser humano, hermano, y el cristianismo ha invertido esa escala de necesidades. Y hoy en día, hermano, hay mucha gente, hermano, que se priva de comer algo agradable a los sanos para tener un aparato en su mano. ¿No? ¿Ustedes han visto eso? ¿Alguien ha visto eso, no? Voy al mercado a comprar y encuentro que la que vende en el suelo tiene un aparato potente. Y digo, Señor, ¿qué es esto? Cuando las necesidades primarias son las más importantes para el ser humano. Y cuán importante es recuperar estas necesidades. Porque el Señor dice, vuestro Padre dice, ¿sabe qué es lo que vos necesitáis? Dice, Él sabe. Y el Padre que tenemos hoy en día es el Padre, hermano, que está las 24 horas. Está Él esperando que vayamos a Él. Yo estoy, dice, a la puerta y ya, vuelta esperando para que tocamos, para recibir. Él no puede violentar la puerta de nuestro corazón. Él no puede violentar la puerta de esta mente. No puede entrar por la fuerza. Él quiere que tú y yo vayamos a Él, recurramos a Él, clamemos a Él. Hoy, hermano, el pueblo de Israel, la característica de este pueblo de Israel durante los años del Antiguo Testamento, hermano, es una lección para nosotros. Dice dentro de los últimos días, hermano, dice, por favor, para entender, miren lo que dice. El capítulo se titula La Iglesia de Dios en los últimos días. Evento en los últimos días, capítulo 4. El capítulo se llama La Iglesia de Dios de los últimos días. No a la iglesia mormón, por acaso. A la iglesia de Dios. Y tenemos que vivir esta experiencia. Mira lo que dice. En estos últimos días, el pueblo de Dios será expuesto a los mismos peligros que enfrentó el antiguo Israel. ¿Qué peligros enfrentó el antiguo Israel? ¿Qué peligros enfrentó? La duda. ¿Qué más? La desobediencia. ¿Qué más? La rebeldía. ¿Qué más? La incredulidad, hermano. Hoy en día pidamos al Señor que nos quite los ojos de incredulidad. La forma de vivir como Egipto. Pidamos al Señor que nos quite esas cosas. Dice, en los últimos días el pueblo de Dios será expuesto a los mismos peligros que enfrentó el antiguo Israel. Quienes no reciban las advertencias que Dios da, caerán en los mismos peligros de los que cayó el antiguo Israel y no entrarán en el descanso debido a su incredulidad. No continúo más. Hermanos, sigo con esto y dice, entonces fueron introducidos todos los sabios del rey y no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó en gran manera
y se le desnudó su semblante y sus príncipes quedaron atónitos. Se torció la cara. Oye, hermano, no había solución para eso. Es como decir que Donald Trump no encuentra la respuesta. Ha llamado a todos sus ministros, ha llamado a todos, nadie le da respuesta. O Vladimir Putin ha llamado a todos sus ministros y no le dan solución. Oiga, esa gente hay que temerla, ¿no? En la carne, en el espíritu, el Señor nos ayuda, dice así. Entonces el rey Belsasar, la reina, por las palabras del rey y de su príncipe, entró a la sala del banquete y habló la reina y dijo, siempre las mujeres acá, ¿no? Para solucionar los problemas, ¿no? ¿Cómo es la reina? La reina vino a poner solución. O sea, miren, la reina, por las palabras del rey y de su príncipe, entró a la sala del banquete y habló la reina y dijo, rey, para siempre vive, no te asombre tu pensamiento ni demude tu semblante. En tu reino hay un varón en el cual mora el espíritu de los dioses santos y en los días de tu padre. Miren, ¿cómo le hace recordar? Por testimonio. ¿Cómo es que la reina se acordó de esto? ¿Se dan cuenta? Miren, hermanos, en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, queridos amigos, queridos hermanos. Esta mujer le estaba diciendo al rey, oye, en los días de tu padre, de tu abuelo Nabucodonosor, ¿había qué cosa dice? En los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia. ¿Qué es lo que pasó con Nabucodonosor después de su conversión? ¿Qué es lo que tuvo él? Luz, ¿qué más? Inteligencia y sabiduría. Como la sabiduría de los dioses, al cual tu padre el rey Nabucodonosor dijo, tu padre el rey constituyó por príncipe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él un mayor espíritu y conocimiento e inteligencia para interpretar sueños, descifrar enigmas y deshacer dudas, es decir, en Daniel. Oye, hermano, ¿qué cosa no había visto los babilónicos acerca del testimonio directo que había dado Daniel en esto? ¿Y cómo es que el reino de Nabucodonosor, hermanos, se perpetuó hasta los últimos días de su vida? Porque tenía a su lado un hombre que transmitía, ¿qué cosa le transmitía? Le transmitía cosas, sabiduría del cielo, conocimiento del cielo, testimonio del cielo, y la palabra transmitía a través del cielo. Jesús dijo, ¿se acuerdan? Y la primera tentación que dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y acá está la palabra, acá está la vida, porque esto ha salido de la boca de Dios. Amén. 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 Porque ha salido de la boca de Dios, yo debo tomarlo por cierto. Y todos los que pusieron su confianza en esta palabra, el Señor ha dado testimonio, que fueron qué cosa, cuidados, protegidos, y aún cuando la muerte le llegó, murieron qué cosa, en gracia, porque iban a qué cosa, a resucitar para cuando iba a venir su venida. Y yo debe ser nuestra esperanza. El Señor todavía demora un poquito más. Y nos adelantamos a la muerte, debemos ir al descanso, no con desesperación, sino con descanso, porque el Señor nos está dando descanso en él. Un sueño temporal, dice la palabra del Señor, hablando de Daniel. Entonces Daniel fue traído delante del rey, estoy resumiendo, y habló el rey y dijo a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo a Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz y entendimiento y mayor sabiduría. Oye, hermano, esto es una lección para nosotros. Donde debemos encontrar, esto se debe decir de nosotros. Esto se debe decir de nosotros. Esto se debe decir de nosotros en el barrio donde vivimos, en la comunidad donde vivimos. Si usted está en la universidad, ahorita, usted debe decir usted esto. Si usted está en la escuela, debe decir usted esto. Si es un hijo de Dios. Y que sus actos, sus decisiones, su desarrollo diario muestran que usted cree en el Dios verdadero. Y que no se convierte en un cuento, sino se convierte en realidad. ¿Qué es lo que tenía Daniel para ser considerado con sabiduría, con inteligencia? ¿Qué es lo que tuvo él? ¿Cómo era su vivencia de él? ¿Cómo era su forma de andar, de caminar? ¿Cómo era su forma de alimentar? ¿Cómo se alimentaba Daniel? ¿Cómo caminaba Daniel?
Eso hoy en día es una lección para cada uno de nosotros, queridos amigos, queridos hermanos. Nuestro hogar debe estar bajo la dirección de la enseñanza y educación de este hombre siervo del Señor. Hermano, mucho se dice de Daniel que él se instruyó, dice, en Babilonia. Si vamos al libro Conducción del Niño, en los primeros capítulos dice que la experiencia de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, no fue fruto de la casualidad. Dice la sierva del Señor en Conducción del Niño que ellos fueron formados en sus hogares por sus padres temerosos de Dios. Eso no fue fruto de la casualidad, eso no fue fruto de la enseñanza en Babilonia, sino porque sus padres habían dado su vida, su tiempo, todo lo que tenían para que estos muchachos fueran formados. Y el resultado de ese tiempo, el resultado de esa inversión, el resultado de todo lo que ellos habían dado a sus hijos, fue la respuesta cuando ellos estuvieron frente al rey. Van a ser quemados en el horno. ¿Y qué dijeron los jóvenes? Rey, aún así no metas al horno, no vamos a adorar. Aún así muriésemos quemados, tampoco lo vamos a adorar. Y hoy en día, queridos amigos, queridos hermanos, queridos padres de familia que están en este lugar, necesitamos dar nuestra fuerza, nuestro ánimo, nuestra salud, todo lo que tengamos para preparar a nuestros hijos para un tiempo más cercano a lo que tenemos ahora. El libro de Joel habla acerca que los niños tendrán sueños, tendrán esa visión. Nuestros hijos están caminando para tener esa experiencia. Con el libro de educación, por ejemplo, hermano, hay un capítulo que se titula el capítulo 26-28, donde ahora dice que nuestros hijos van a pasar por los palacios legislativos, dice. Van a pasar por los palacios legislativos para defender su fe, su convicción y su creencia. Van a ser juzgados. El error más grande del ser humano en la educación, que hoy día en los colegios, ¿saben la palabra de Dios? Así Los colegios nadie nos habla de la Biblia. Amén, amén, amén. Y también para tener ese don tan grande, el venía el Espíritu Santo de nuestro corazón y hizo hacer la persona y todo es posible. Amén, amén. Así es, todo es posible del Señor. Por eso yo digo muy claramente, sin mí nada podéis hacer. Todo lo puede en Cristo, ¿qué cosa? Que me fortalece. Y hoy debe ser nuestro tiempo, como mamás, como papás, recuperar el tiempo. Hermano, que nuestra salud termine en eso. Es el mayor don. Y acá ya voy a terminar, hermano, dice lo siguiente. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, no quiero dinero, porque ¿qué fue ofrecido? ¿Un collar de qué? Un collar de oro. ¿Qué más? El tercero en el trono. Pero como Daniel había sido un hombre, hermano, educado en el temor del Señor, que servía para él o para Dios. Para Dios. Tanto había sido educado para servir, que a él no le importó ni el collar de oro, que no le importó siquiera ser el tercero en el reino, porque lo que a él le importaba solamente qué cosa era servir, agradar a Dios, nada más. Y tenía que asegurar su comida, tenía asegurado, hermano, su vivencia, y es más, el rey confiaba en él. Dice la palabra del Señor. Ya más adelante, vamos nosotros, hermanos, a la Escritura, al versículo 24. Entonces de su presencia fue enviada la palma de la mano que cumplió esta Escritura. Y la Escritura que cumplió es, estoy adelantando por el tiempo, dice: Mene, Tekel, Uparsin. Yo, hermano, esta historia la he leído desde que era pequeño. Y me la contaron y la leí. Pero con el tiempo no había visto la connotación trascendental y la connotación, hermanos, muy importante de lo que decía esta escritura. Porque esta escritura tiene un cumplimiento, hermano, con el mensaje del primer ángel. Temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y estamos en juicio o no estamos en juicio? Estamos en juicio. Juicio investigador.
El Señor se encuentra en este momento. ¿Dónde? ¿Dónde se encuentra el Señor? El lugar santísimo. Lugar santísimo. Haciendo una obra de expiación por ti y por mí. Pero esa obra de expiación ¿va a ser eterno o va a tener un fin? ¡Wow! Tiene un fin. ¿Conocemos ese fin? No lo conocemos. Porque si lo conociéramos, hermanos, fuéramos más egoístas. Y si supiéramos que el Señor va a salir de ese lugar santísimo de que a un año, hermanos, nos perdemos y después de un año venimos para pedir perdón. Así es el ser humano. Así somos. Dice la palabra del Señor. Y le dijo, esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto, ¿qué cosa? Le ha puesto fin. Interesante la primera parte. Ha puesto fin. Y no había llegado fin para él. Mene. Y cómo es tan interesante, hermano, que le repite la palabra mene 2 veces. Hay una repetición de la palabra mene 2 veces. Porque el Señor le estaba remarcando cuando el Señor Jesús dice, de cierto digo. ¿Han entendido por qué dice de cierto digo? Hay una remarcación que es, por cierto te digo, por verdad te digo. Es una palabra de resolución total. Y dice ahí, Mene, tequelu parsi. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. ¿Tenemos la vida comprada, queridos amigos, queridos hermanos? ¿Tenemos un seguro de vida? ¿Usted cree que la positiva o que otros seguros van a asegurar nuestro futuro de aquí a un año, 2 años, 3 años? Así que millones no se compran. Amén. ¿Se acuerdan la parábola? Esa parábola de ese rey, de ese hombre dijo, uy, tengo mis graneros llenos. Wow. ¿Y ahora qué voy a hacer? Dijo él. ¿Se acuerdan de esta parábola? ¿Y qué dijo? Voy a comer, beber, pasear y disfrutar, dice, de la vida, ¿no? ¿Sí? Y voy a hacer más graneros. ¿Y qué dijo Jesús? Necio. Esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que has hecho, ¿para quién será? ¡Wow, hermanos! ¡Qué tremenda profecía! Y a este hombre se le había puesto fin con ella. Y dice la palabra del Señor. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Oye, hermanos, hemos sido pesados en la balanza del Señor. ¿Cómo es la balanza del Señor? ¿Es como la balanza del mercado? ¿Cómo es la balanza del mercado? Está trucado, ¿no? Le ponen pesas, monedas, ahora las electrónicas, no sé qué, le juegan ahí. Una vez vi en un operativo de la municipalidad y cuando venían a ver, y la señora un ratito le hizo, no sé, un árbol, hizo la balanza y estaba ya ahí, 1 kilo en la pesa. Las balanzas del Señor, queridos amigos, queridos hermanos, son las balanzas que no escapan ni un miligramo, nada, porque el Señor tiene registrados nuestros actos, tiene registrados nuestros pensamientos, tiene registrados nuestros motivos. ¡Wow, hermanos! ¡Qué trascendental! Esa es la balanza del Señor. Cuando yo voy a dar algo, ¿con qué motivo estoy haciendo? ¿Cuál es mi motivación? Que me feliciten, que me reconozcan, que me agradezcan de manera pública. ¿Por qué hago estas cosas? Hemos entendido cuál es la motivación de las cosas y el Señor solamente puede escudriñar de tal manera que Él nos dice, alistémonos y limpiémonos y ordenémonos para que nuestros motivos sean motivos puros, motivos sencillos. Y si hasta hoy hemos tenido motivos oscuros, motivos escondidos, vayamos al Señor y digamos, Señor, perdóname, porque hasta aquí no he tenido motivos. He buscado algo, he buscado la ganancia. He buscado la ganancia. El Señor nos ayude. Y dice acá, tus días fueron contados y fuiste hallado falto. ¿Qué cosa quiere? Amén. Y voy a explicar eso, hermano. Toda cosa que hagamos, hermanos, todo lo bueno que hagamos, no es nosotros. Es una obra del Señor en el corazón del ser humano, cuando se lo permitimos. La gracia al Señor y también a las personas. Pero esos actos son del Señor. Él toca los corazones. Y si tocó mi corazón, debo dar. Y como dice la palabra del Señor,
lo que tu mano izquierda hará, el derecho no debe saber. ¿Sí? Eso es lo que el Señor nos ha enseñado. Y hoy en día, hermanos, debemos ser pesados en balanza. Vamos a ser pesados. Y hoy en día tenemos que estar listos para ser pesados. ¿Cuál será nuestro balance? Si hoy día nos coge la muerte esta noche, y si mañana nos coge la muerte, ¿cuál va a ser nuestro? ¿Qué se va a decir de nosotros? Ramiro, fuiste pesado y fuiste hallado falto. Queridos amigos, queridos hermanos, eso nos lleva a la reflexión. Estamos recibiendo la visita del Señor, nuestra visita. Y que Él nos ayude. Y termino con esta parte. Tu reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Y hermano, esta noche, ¿qué pasó con Belsasar? Fue muerto. Acabó el día. ¿Ese hombre se levantará cuando venga el Señor? No creo. El Señor nos ayude, nos fortalezca, nos guarde y nos cuide. Que solamente puede convertir el corazón duro. El corazón de Nabucodonosor fue convertido. Y Él quiere que hoy en día vayamos a Él. Empecemos de nuevo. Yo le puedo decir, abogado, hijitos míos, si alguien hubiera pecado, abogado tenemos. Vayamos a Él. Vayamos a Él a pedir perdón. Y como dice el capítulo 1 del libro de Isaías 16 al 18, dice, luego de haber hecho esto, estemos a cuenta. Vengan a mí, hagamos paz, hagamos reconciliación. Dios los bendiga esta mañana. Dios los bendiga. Muchas gracias. Amén. 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 Nos ponemos de pie para entonar el himno 250. Por favor, no vienen a la lista.